Bien, buenos días amigas, buenos días amigos. Una vez más estamos aquí compartiendo con ustedes en este espacio especial Momentum de Seguros. Cada jueves llego a sus hogares, llego a su pantalla de televisión, del celular, pues llegamos por las distintas vías. Llegamos por este canal de televisión, llegamos por FaceTime y luego en las redes. Pueden seguirnos en las redes de nuestra empresa de Capellán Corredores de Seguros. Llegamos entonces gracias a Capellán Corredores de Seguros, tu asesor de seguro. Llegamos a ustedes gracias a COP Seguros, tu Cooperativa Nacional de Seguros. Primera experiencia cooperativista en nuestro país que después de 35 años sigue robustamente ofreciendo los servicios de protección de tus necesidades y tus intereses asegurables. Las necesidades que son la cobertura para la vida, los vehículos, las propiedades, tú las encuentras la respuesta efectiva en Coseguros. Tu interés, que es el perjuicio que puedas sufrir por los riesgos a los que estamos expuestos, tu patrimonio, tu vida, pues encuentran respuesta de cobertura con Capellán Corredores de Seguros. Llámanos y con gusto te servimos desde la cotización inicial hasta la promesa final, que es indemnizarte en un plazo razonable y con montos o cuota o monto a indemnizar justo y razonable. Así es. Capellán Corredores, asesores de seguros. Señores, y como siempre, no puedo obviar hechos históricos importantes. Primero, por mi formación, mi conciencia social. Dos, mi vivencia política. Y, ¿por qué no?, el sentido de la historia. Y ayer, entonces, celebrábamos el 61 aniversario del derrocamiento vil, ahistórico o antihistórico del primer gobierno democrático que surgió de la voluntad popular de las urnas en las elecciones de 1962, ganada por el profesor intelectual formado en el exilio muchos años, Juan Bosch. Un 25 de septiembre, justamente ayer, de 1963, cumplíamos 61 años de este derrocamiento. Ahí vemos imágenes. Entonces, no podía yo dejar pasar por alto ese hecho, que es el golpe militar que depuso ese primer régimen democrático surgido por la voluntad del pueblo dominicano, ¿verdad? Dicen que en la noche del 24 de septiembre de 1963, Juan Bosch se encontraba disfrutando de la presentación del Ballet Folclórico de México en el campamento 27 de febrero, cuando de repente fue solicitado para dirigirse al Palacio Nacional porque los jefes de las Fuerzas Armadas deseaban conversar con él. Ya había llegado la madrugada del 25 de septiembre cuando ocurrió el hecho. La luz del sol ya estaba asomándose y los medios anunciaban el golpe de Estado. Deponen a Juan Bosch de presidencia. Triunvirato asumirá el poder. El profesor Juan Bosch fue apresado por los militares. Pidieron el exilio de Bosch. El golpe ya se veía venir, pues en una ocasión, mientras Bosch se encontraba en su residencia del kilómetro 7, el director nacional de seguridad lo visitó para informarle que en algunos cuarteles se rumoraba movimientos conspirativos. Ante esto, Bosch realizó varias llamadas telefónicas a quien en ese entonces era el ministro de las Fuerzas Armadas, Víctor Elvi Viñas Román, al jefe de las Fuerzas Armadas, Atila Luna, y otros jefes militares, pero de ninguno obtuvo respuesta.
Según él, ya estaban bajo el control de la misión militar norteamericana. También intentó comunicarse con el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, pero fue inútil. Fue en horas de la noche cuando éste llegó a la residencia del entonces presidente dominicano. Bosch le explicó que en cualquier momento se podría producir el golpe. En caso de que se produzca, coronel, tome usted el Palacio Nacional, le indicó Bosch a Tomás Fernández Domínguez, a Rafael Tomás, y si es necesario tomarlo por asalto, hágalo. A Fernández Domínguez lo que le dijo el presidente no le pareció. Le dijo que en caso de que el palacio sea tomado por asalto, su vida correría peligro. Pero Bosch agregó que eso no le importaba. Y si me matan, esa será una lección que tendrán los militares dominicanos. Y qué paradoja de la vida. Rafael Tomás Fernández Domínguez, que recibe esa orientación de Bosch en su casa, en la víspera del golpe de Estado del 63, dice que le parecía que no era razonable tomar el palacio por asalto porque ponía en peligro su vida. Y resulta que finalmente Rafael Tomás Fernández Domínguez, entonces en el 65, pierde la vida en mayo, 19 de mayo, en el intento de asalto al palacio, ocupado por los golpistas, y muere de un bazucazo de las tropas norteamericanas que ya habían llegado en el 28 de abril, habían invadido el territorio nacional, y justamente ahí en la 30 de marzo, en el lateral este del Palacio Nacional, pues pierde la vida junto con otros combatientes revolucionarios, Juan Miguel Román, Euclides Morillo, entre otros. Así es, esa es la historia. Bosch también tenía un presentimiento con el coronel Elías Wessing y Wessing, de triste recordación. Quería que sea retirado de las Fuerzas Armadas por supuestas actividades conspirativas, pero según los militares a los que Bosch dio la orden, el problema no era Wessing, sino el avance del comunismo que estaba destruyendo al país. El jefe de Estado no se había dado cuenta de que justo en ese momento el coronel Fritz Lom, agregado militar de la Embajada Norteamericana, se encontraba en las oficinas dando órdenes. La fecha del golpe nunca estuvo programada, podía haber sido cualquier día. Fue a mediados de septiembre que empezaron a surgir situaciones como cuando los grupos empresariales convocaron protestas durante varios días, cosa que le había llamado la atención a los militares y fue una señal para producir el golpe. El profesor Bosch, justo antes del golpe, había salido del país, viajó a México esa misma noche. El presidente del antiguo Consejo de Estado, Rafael Bonelli, ya había pronunciado un discurso antibochista, pero no sucedió nada. Bosch volvió al país el 17, el ambiente no estaba del todo bien. La noche del hecho, cuando Bosch se reunió en el palacio con los militares y solicitó la separación de Wessing de las Fuerzas Armadas, no agradó. Los altos militares se reunieron por separado y consultaron a Miguel Attila Luna, jefe de aviación. Más tarde al palacio llegaron los coroneles Guarien Cabrera y Álvarez Albizu para decirle a Bosch que no aceptaban cambios. Eran las 4 de la madrugada, ya del 26, ¿verdad? Ya según los diarios de la época, estuvieron con Bosch, lo presionaron y así se hizo el golpe. O sea, una madrugada como el día de hoy, se materializó finalmente el golpe que inició en la noche del 25, ¿verdad? Bosch escribió una carta que se publicó el 26 de septiembre, es un día como hoy, al pueblo dominicano: ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en la calle, se logrará de nosotros cambiar nuestra conducta. Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, eso escribió Bosch, al robo, a la persecución y a la tortura. Creemos en la libertad, en la dignidad y en el derecho del pueblo dominicano a vivir y a desarrollar su democracia con libertades humanas, pero también con justicia social.
En 7 meses de gobierno no hemos derramado una gota de sangre, ni hemos aceptado que un centavo del pueblo fuera a parar a manos de los ladrones. Hemos permitido toda clase de libertades y hemos tolerado toda clase de insultos, porque la democracia debe ser tolerante. Esa es la historia, esa es la carta de voz que debemos tener presente, no olvidar. Entonces, para esta generación, una pena que ayer se celebraran esos 61 años y pocos medios de comunicación resaltaran ese hecho histórico, y que desde el mismo Estado, como rector de la sociedad, no se celebrase ningún acto importante. Decir que ese fue un régimen democrático con una constitución la más avanzada, ni siquiera la del 2010 logró los niveles de avance que esa constitución del 63 planteaba, de libertad, de justicia social, de mayores derechos para los trabajadores, de acceso a la educación, a la salud. Ese era el enfoque de ese gobierno de Bosch. Sin embargo, los sectores trujillistas vigentes entonces, ultraconservadores, junto con la iglesia, iniciaron toda una campaña de descrédito contra este gobierno, acusándolo de comunista, y efectivamente ahí vino el golpe. Esa es la historia, y ese golpe del 63 pues devino en lo que finalmente conocemos como la Revolución de Abril de 1965. Interrumpir un proceso democrático crea dolor, sufrimiento, sangre de la población. Pero este pueblo supo levantarse en armas por la vuelta a la constitucionalidad del 63 y el retorno de Bosch, y ahí devino de una guerra civil interna, que fueran los dominicanos que resolviéramos nuestros problemas, a la guerra patria, que entonces fue la confrontación con las tropas norteamericanas. A un video ahí, Rafa, yo creo que tú me lo pongas, no olvidemos, para de esa manera yo terminar esta primera parte del Momentum. Esa tiene voz, si me la puedes poner nueva vez, Rafa. 1 a 1, año a año, por Juan Bosch. 25 de septiembre, 61 años del golpe de Estado contra Juan Bosch. Es necesario contarlos 1 a 1, año a año, que no haya olvido, porque quieren que olvidemos. Nuestra memoria, nuestros recuerdos son los que nos salvarán, porque no quieren que veamos cómo se repite cada vez el golpe de 1963, cómo se hostiga al gobierno de Petro en Colombia, cómo se asedia al gobierno de Venezuela, cómo se acosa a Xiomara Castro en Honduras y a López Obrador en México, y se oprime a Cuba y se invade a Haití, cómo se pasea la sombra ominosa de la intervención por doquiera que se huele desobediencia, y vemos a la vergüenza arrodillarse y robar aviones, bloquear en los bancos la riqueza de nuestros pueblos, poner sanciones para que nadie ose cuestionar la doctrina Monroe de 2 siglos ya. 61 años y el golpe sigue. Juan Bosch es el símbolo del sacrificio de nuestro pueblo y del coraje que en abril floreció cuando la dignidad se lanzó a las calles convocada por el deber y por la patria. Olvidar está prohibido. Olvidar es un acto abominable de traición al pueblo que espera por nosotros, que espera por Juan Bosch como espera por Duarte, cuya obra de nuevo nos convoca. Goberné montado en el lomo de un tigre, dijo a un periodista en Puerto Rico.
Fueron 7 meses con marchas religiosas en las calles, la Marcha Verde de entonces, de conspiración incesante de la oligarquía de siempre, de huelgas inexplicables y bien pagadas como en Chile, pero fueron también 7 meses de revolución democrática, de lucha contra el analfabetismo, de defensa intransigente del patrimonio nacional, de enfrentamiento contra generales corruptos entregados a sus amos de aquí y de allá. 7 meses de dignidad. 61 años después del golpe traidor, es necesario seguir contando uno a uno, año a año, por Juan Bosch, por Juan Pablo Duarte. Bien, esa es la historia en momentos de seguros. No olvidemos, tengamos presente y saquemos la lectura y la enseñanza de los hechos históricos que han de llegar mañana y que la historia es referente. Vamos a la pausa. En breve regreso en Momentum de Seguros.